Muy bien, estamos, hermanos queridos, continuando con el libro de Hechos. Estamos yendo paso a paso en este hermoso libro y nos estamos enfocando porque es un libro que nos va a hablar de la vida de la primera iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia viva, una iglesia donde se veía el mover del Dios en cada una de las áreas donde esta iglesia se movía. Muchas veces perseguida, muchas veces asolada, pero en todo ello la mano de Dios siempre sustentándola, siempre fortaleciéndole. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay arma forjada que pueda prevalecer contra la iglesia de Cristo. Amén. No hay. Lo que el enemigo haya de hacer contra la iglesia nunca prevalecerá, porque la mano de Dios siempre va a estar al favor de su pueblo. Amén. Y esa seguridad tenemos que tener cada uno de nosotros. La semana pasada hablábamos de Bernabé y de cómo ese corazón amoroso, ese corazón compasivo, ese corazón que se conduele y que se acerca a las personas, ese corazón es el que tenemos que tener todos los que somos de la iglesia. Pues a todos Dios nos está llamando a ser discípulos, pero también discipulador. Amén. Y la semana pasada habíamos dicho, ¿cuántos quieren tener un Bernabé a su lado? Uno que le aliente, uno que le levante, le anime, le fortalezca. ¿Cuántos quieren tener? Y todos decían amén. Y yo le decía, el problema que en la Biblia nos muestra que Pablo no pidió un Bernabé, sino que un Bernabé se acercó a Pablo. Pero sí podemos ser nosotros Bernabé para otros. Amén. ¿Y cuántos quieren ser Bernabé para otros? ¿Qué necesitas? Tener un corazón que alienta, un corazón que anima, unos ojos que aprendamos a mirar lo bueno de los demás. Amén. Si hay algo que nuestro corazón y nuestros ojos tienen es que siempre estamos viendo lo malo. Hay algo en nuestros ojos que siempre detecta lo malo, pero lo bueno nos es difícil ver. Así que pidámoslo a Dios y digamos, Señor, quiero ser esa mamá que siempre ve lo bueno en sus hijos, que siempre lo levanta. Padre, quiero ser ese padre que anima a su hija, a su hijo, que le ayuda a ver lo que puede lograr contigo. Padre, quiero ser ese líder que anima, que levanta, que está al lado de aquel que es débil, que es frágil. Ese es el corazón de Bernabé. En el versículo 31, el cual no habíamos hablado la semana pasada, antes de entrar al pasaje que hoy nos toca, dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas en el temor de Dios, del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Edificados en el temor de Dios. Este versículo tiene un significado profundo. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Temor de Dios es tenerle a Dios en la más alta estima en nuestras vidas. Temor de Dios es aprender a obedecerle, es aprender a exaltarle, es aprender a rendirse y someterse a Él. Y esa era la actitud de la iglesia de Jerusalén del primer siglo. Una iglesia que andaba en el temor de Dios. Una iglesia que le tenía en alta estima todo lo que Dios decía. Tanto es así que hubo hombres en medio de esa iglesia que pudieron decir, cuando les decían no hablen de Cristo, ellos pudieron decir, no puedo callar de lo que Cristo ha hecho en mí, de lo que he visto y de lo que he oído. Pero los vamos a castigar, pero los vamos a matar. No podemos obedecer al hombre y desobedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios
que al hombre, terminaron diciendo. Y muchos de estos hombres que se pusieron así, sufrieron persecución, fueron martirizados. Pero dice que esta iglesia, a través de ese temor, era edificada. De tal manera que el temor de Dios, esa reverencia, ese tenerlo en alta estima en nuestra vida, en nuestro corazón, mostraba al pueblo que había un pueblo diferente en medio de la sociedad. Un pueblo que sinceramente era temeroso de él. ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Porque no tienes plata? No, tengo plata, pero no lo hago. Porque no es bueno. No le agrada a mi Dios. ¿Por qué no haces esto? No le agrada a Dios. Pero vas a ganar un poquito más. Pero no es lo correcto. Pero nadie lo va a saber. Pero mi Dios lo ve. Pero hagámoslo en Ayacucho. En Ayacucho también está mi Dios. Entonces viajemos a Estados Unidos y ahí hagámoslo. Aún ahí está mi Dios. Temor de Dios tenían. Pero enciérrate en tu cuarto, lleva tu computadora en tu cuarto. Ahí está mi Dios. Temor de Dios hacía que cuando una iglesia ande en ese temor, la iglesia crece. Cuando una célula anda en el temor de Dios, la célula es edificada. Cuando un liderazgo anda en el temor de Dios, ese liderazgo es edificado. ¿Y por qué el temor de Dios? Porque el temor de Dios hace que estemos protegidos. El temor de Dios es algo que nos cuida, que nos protege. Al igual que a un niño pequeño, cuando su papá le dice, no metas el dedo en ese enchufe. ¿Por qué le está prohibiendo? Si el niño tiene temor de su padre, dice, no. Si el niño no tiene temor, ¿qué hace? Agarra todavía un tenedor y lo mete. Y muchas veces el temor de Dios falta en nuestro corazón. Pero cuando uno entiende que las órdenes y los mandamientos de Dios nos sirven para ser protegidos, para ser cuidados, uno aprende a obedecer. ¿Por qué el niño tendría que obedecer a su padre? ¿Por qué el cristiano tendría que obedecer a Dios? El niño tendría que obedecer, el adolescente tendría que obedecer a su padre, porque su padre sabe más que él. Él ve más allá de lo que el niño ve. El niño no ve que ahí hay una fuerza eléctrica poderosa que le va a hacer saltar. Él ve un huequito. Y para su edad ese huequito está bonito para meter el tenedor. El papá sabe que ese tenedor transmite corriente eléctrica si lo mete en contacto con la electricidad. Y por eso dice, no metas el dedo ahí. Por eso que el temor de Dios nos defiende, nos cuida, nos protege. El temor de Dios es para darnos vida y vida verdadera. Cuánto me alegra, el día viernes tenía conversación con una señorita, una hermosa señorita de nuestra iglesia. Y me dice, pastor, en el último ayuno que tuvimos general de la iglesia un domingo, yo vine entrando a decirle al Señor, Señor, esta es mi última vez que te voy a pedir que me des mi novio. Porque quiero mi novio. Y hermano, cuando usted estás en edad de casarte, que ya tienes tu profesión, pide tu novio al Señor y Dios te va a dar, amén. Y Él escoge lo mejor para ti. Cuando tú y yo escogemos, hermano, nuestros ojos nos engañan. Pero cuando tú le dices, escógeme tú, Dios te va a dar lo mejor de lo mejor. Y esta señorita vino así y estaba ahí. Y de a pronto, hermano, me cuenta ella, pastor, me encontré el príncipe. Y está igualito lo que le he pedido. Que ame a Dios, que sea deportista, que tenga esto. Y pastor me dio ese tipo de novio. ¿Quién es este Yuliño? Le dije. Tal persona, me dijo. Yo no le di, no, a ver, mire si ahí está ese Yuliño. No está. Muy bien.
Excelente, le dije. Entonces ahora te voy a enseñar cómo tienes que cuidar ese enamoramiento. Porque en la iglesia no hay enamoramiento, porque la Biblia no habla del enamoramiento. Hay un amigo especial. Hay un amigo con el cual queremos tener una amistad especial. Y esa amistad especial se termina cuando ese hombre y esa mujer dice, yo quiero casarme con este hombre. Yo quiero y quiero hacerle lo más. Entonces ese día ese joven prepara algo secreto y le impresiona a la novia y ¡fa! Le dice, quiero que seas mi esposa. Y la chica le dice, wow, sí quiero. Inmediatamente hacen el preparativo con los papás para que frente a sus padres dé la palabra de honor. Y el chico va temblando y dice, ¿sabes qué? Quiero pedir la mano de esta chica, de su hija, mis queridos hermanos. Y el papá dice, muy bien. ¿Y para cuándo la boda? En un año se va a dar esto. Los papás se desmayan, el chico se anima y se prepara todo. Amén. De eso se trata, mi querido hermano. Y cuando esto se da así, es honorable para el joven, es honorable para la señorita y es honorable para la iglesia. Entonces la gente ve que la iglesia anda en el temor de Dios. El chico dice, no he tomado cualquier chica. La chica dice, wow, ese joven, ese sí va a hacer valer su palabra. Amén. Temor de Dios. Es el temor de Dios que nos cuida, que nos guarda. Y esta chica tenía muchos pretendientes que no eran cristianos, pero le dijo, Señor, muchos filisteos no viene el israelita. Hasta que Dios le dijo, este hombre es. Y todavía, yo le digo, ¿quién es él? Es el apoyo de un pastor. Es que yo le pedí así, me dice, que ame a Dios. Amén, gloria al Señor, amén. Entonces, ese es el temor de Dios. El cristiano tiene que aprender a vivir en el temor de Dios. La iglesia tiene la necesidad de ser edificada en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque debido al temor de Dios, no vamos a decir cosas que no debemos decir, amén. Debido al temor de Dios, no vamos a ver cosas que no debemos ver. Debido al temor de Dios, no vamos a escuchar cosas que no debemos escuchar. Chismes, murmuraciones, alto, ahí nomás. Yo no escucho esto. Debido al temor de Dios, no vamos a ir a lugares que no debemos ir. Cuando tenemos temor de Dios, nosotros aprendemos a cuidarnos de muchas cosas. Amén. Así que el temor de Dios opera protegiéndonos. ¿De quién nos protege el temor de Dios? De nosotros mismos. Pues somos nosotros los que queremos ir en contra. Somos nosotros que pensamos que es un buen camino y es un camino de muerte. Este temor entonces nos impulsa a hacer las cosas buenas y rectas, aunque no lo entendamos. Cuando Dios te dice no lo hagas, hermano, así no lo entiendas, así no lo comprendas, es preferible que lo hagas. Como un niño pequeño que no entiende, no podemos pasar buen tiempo con el niño explicándole que ahí hay una energía eléctrica con iones negativos que cuando se junta con otros con iones positivos se van a atraer, se van a reventar. No debemos nosotros esperar que Él nos entienda. Igual Dios nos da ciertas órdenes que tú y yo a veces no podemos entender. ¿Cómo es posible si Él me ha lastimado y no me viene a pedir perdón? ¿Cómo es posible que la Biblia dice, si tú te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y habla con él? Si lo normal es que el que me ha ofendido, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que venir. Pero la Biblia dice, aunque tú no hayas ofendido, pero tú sabes que hay algo que él tiene contra ti, ve tú. No lo podemos entender. Pero si lo obedecemos, el temor de Dios opera en nuestras vidas. ¿Cómo puede ser posible que la Biblia dice, corrige a tu hijo mientras tengas tiempo?
Y uno dice, pero ¿cómo? Si es un chiquitito, es bebito, no lo va a entender. Y queremos corregir a partir de los 10, de los 12. No va a poder suceder lo bueno. De eso es lo que está hablando. El temor de Dios nos ayuda a poder tener protección y vida buena. Y cuando todavía no entendemos y no crecemos en la fe, hay muchos mandamientos de Dios que no lo podemos entender. Y ahí tenemos que actuar en el temor de Dios. Amén. A medida que vamos creciendo, conociendo más de Dios, su amor, lo vamos a entender. Y cuando lo entendamos, ya no lo vamos a hacer por temor, lo vamos a hacer por amor de Dios. Porque ahora sí sé que me ama. Como mis hijas que han estado en estos días de vacaciones, han estado por aquí. Y me ha dado un gusto. Porque antes, hace esto, haz lo otro. Pero papá, ¿por qué? Pero papá, ¿por qué? Pero ahora han venido, bonito, ya creciditas. Y dice, mamá, ya estoy poniendo el agua. Ya he hecho la papita. ¿Frío también el pescado? Casi me desmayo. ¿Qué pasó? Han crecido y han entendido que por amor hemos dicho ciertas cosas, hemos prohibido ciertas cosas. Amén. Ese es el temor de Dios y ese temor sirve para cuidarnos y para protegernos. Cuando el temor de Dios no habita en nuestro corazón, podemos hacer cosas que tendrán consecuencias dolorosas, consecuencias difíciles para nuestras vidas. Pero cuando andamos en el temor de Dios, su voluntad siempre nos va a dar y nos va a traer bendición. Versículo 32 al 35, que son los pasajes o los versículos que hoy tenemos que meditar. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pero pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, una de las más hermosas tareas de un pastor, de un líder, de un discipulador, es la visitación a las casas, la visitación a los hermanos. Y esta marca siempre lo va a tener un buen discipulador, un buen pastor, un buen líder. Siempre va a tener la marca de la visitación. Va a estar visitando, va a estar tocando alguna puerta, va a estar llegando a un momento especial. Y esta visitación no se parece a las visitaciones sociales o a las visitaciones por algún compromiso o casualidades que se da, sino que es una visitación que se diferencia porque tiene el propósito intencional de animar, de edificar, el propósito de poder tener un pequeño estudio con la palabra aquel que se le visita, para fortalecer su fe, para tener un hermoso diálogo y para tener un tiempo de oración con ese hermano que se visita. Esta señal, esta marca tenemos que tener todos los que estamos en el discipulado y en la discipulación. Amén. Así que si tú eres un líder de célula, un líder de red, un pastor, tú y yo debemos ¿qué hacer? Visitar. ¿Quién no ha venido esta semana? Tengo que ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Tal vez mi hermano está débil, tal vez mi hermano está enfermo, tal vez mi hermano está pasando ciertas situaciones y yo no conozco. Tengo que ir a visitar. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Dice, visitando a todos, vino a los santos que habitaba en Lida. Estas son labores hermosas de la visitación, donde Dios va a mostrar su poder, donde Dios se va a manifestar maravillosamente. Hermano, ¿cuántas veces cuando he ido a visitar,
he recibido siempre estas palabras. Pastor, no sabe que Dios cuánto le estaba esperando. Y cuando leemos una parte de la palabra, esta palabra necesitaba. Es como que Dios estaba preparando ese momento. Y es lo mismo que está pasando con el apóstol Pedro. Él está saliendo a visitar y dice está visitando a todos los santos. Y cuando habla a todos los santos, a diferencia de lo que ve la Iglesia Católica, para la palabra de Dios, santo significa todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús. Amén. Para la Iglesia Católica el santo está en el cielo. Para la Iglesia de Cristo el santo está a tu lado. A tu lado está el santo. Amén. Y visitaba a todos los santos, dice. Y también vino a Lida. Y allí halló a uno que se llamaba Eneas. Algunos dicen que una visitación en su casa a un hermano equivalen a que él escuche 5 prédicas en el púlpito. O sea, ¿cuán importante es visitar, hermano? ¿Cuán importante es visitar como líderes, como pastores a las ovejas de nuestro Señor? Eneas. ¿Quién es este Eneas? Eneas es un paralítico. En este capítulo 9 volvemos a encontrar a otro hombre paralítico parecido al del capítulo 3. En el capítulo 3 vimos un hombre que estaba paralítico, postrado a la puerta del templo, pidiendo limosna. Eneas también es un paralítico. Y lo penoso de un hombre paralítico era que le era prohibido entrar al templo para alabar al Señor. Le era prohibido disfrutar de estar en comunión con sus hermanos en la presencia de Dios. Eso era lo penoso para un paralítico, porque el ser paralítico era una condición que la ley prohibía a un hombre siendo paralítico que pueda entrar al templo. Y dice la palabra de Dios que en este hombre que no podía entrar al templo porque estaba paralítico, podemos descubrir que todos los seres humanos somos así. Todo ser humano nace paralítico espiritualmente, sin poder entrar a la presencia de Dios, sin poder entrar a una comunión con Dios, por la parálisis espiritual, porque su espíritu ha estado apagado, como los pies o los miembros de un paralítico. Somos incapaces de alabar a Dios a no ser que se nos levante y se nos sane. Y es necesario que se nos levante y nos sane de esta parálisis para poder alabar a Dios. ¿Y cuál es la mejor forma de alabar a Dios? Yo sé que esta mañana hemos cantado, hemos levantado nuestra mano y es bueno hacer eso. Y es lindo alabar de esta forma al Señor. Pero la mejor forma de expresar nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios es con una entrega total al servicio de nuestro Dios. Por eso que la vida cristiana no tiene nada que ver solamente con hacerlo 2 horas en los fines de semana, sino una continua vida en la presencia de Dios, en donde yo trabajo, en donde yo laboro, en donde yo me muevo y desempeño. Y cuando todo ahí lo hago para la gloria de Dios, entonces yo estoy viviendo una vida que alaba y adora a Dios. Amén. Y Eneas es un hombre paralítico, pero es un hombre paralítico santo. Es un creyente paralizado. Y la diferencia con el paralítico del capítulo 3 de Hechos es que el paralítico del capítulo 3 era un paralítico desde su nacimiento. Hubo problemas en su nacimiento, pero Eneas no. La Biblia dice que desde hace 8 años. O sea, este hombre buen tiempo o buena parte de su vida caminaba, podía disfrutar de una vida plena, entraba al templo, podía hablar y glorificar a Dios con su vida. Pero hace 8 años algo pasó en la vida de Eneas que lo fracturó posiblemente, tal vez se cayó de una altura que le lastimó gravemente, tal vez apareció una enfermedad neuromuscular que le impide caminar, no se sabe, pero lo que sí dice es que este creyente, este santo, estaba paralizado.
Y Eneas también representa a muchos de nosotros los creyentes, que siendo creyentes, que entendiendo la vida de Cristo en nuestro corazón, muchas veces estamos paralizados. Hay cosas que nos ha paralizado. Hay cosas que mucho tiempo nos ha estancado y no podemos disfrutar de lo que Dios quiere que disfrutemos. Y aunque tenemos un cuerpo, solamente lo habitamos y no lo disfrutamos. Y aunque tenemos una casa, solamente la habitamos, pero no la disfrutamos. Por eso es que Eneas se representa a un cristiano paralizado. ¿Quién es un paralítico? Evidentemente un paralítico es una persona que no camina, que no se puede levantar de su cama, que no puede hacer nada sin que otras personas le ayuden. Un paralítico necesita comer, le tienen que traer la comida, acercarle para que él pueda comer. Necesita moverse, hay gente que tiene que ayudarle a mover. Necesita hacer su higiene, hay gente que tiene que ayudarle a que haga su higiene. Cualquier cosa que requiera el paralítico va a requerir la ayuda de otros. Siempre va a requerir la ayuda de otros. El paralítico en realidad no vive, solo habita su cuerpo y se acomoda a la cama o al lugar que le sustenta. Y esa es la condición de Eneas. Y así como Eneas, de igual manera, muchos de nosotros los cristianos podemos tener esa vida en Cristo. Gente que no puede buscar la palabra a no ser que alguien le diga, ven, vamos a leer la Biblia. No le sale de su corazón. Gente que si no le dicen, vamos a la iglesia, no va. No va a la iglesia. Está paralizado. Gente que no puede hablar de Cristo. No puede mostrar la gloria de Dios en su vida. Estamos paralizados. La pregunta es, ¿cómo puedo saber si yo soy paralítico en mi vida espiritual? ¿Cómo puedo saber si yo, que tengo la vida de Cristo, no la estoy viviendo a su plenitud y disfrutar de lo que Cristo ha querido que yo disfrute? Que tenga lo que Dios ha querido que yo tenga. ¿Cómo puedo saber que soy un paralítico? Es fácil reconocer si soy o no soy un paralítico. Un paralítico espiritual es aquel cristiano que no es capaz de hablar a los demás del Evangelio de Cristo. No es capaz de hablar a los demás del Evangelio de Cristo porque nunca lo ha experimentado muchas veces. O si lo ha experimentado, lo ha olvidado. Ha vuelto una vez más a su pasado. Ha vuelto una vez más al ayer. Y ha descuidado de esa relación. A tal punto que si yo quisiera saber, yo soy paralítico, yo podría decir, ¿a cuántos con mi vida o con mi palabra he predicado de Cristo en todos estos años que tengo como cristiano? ¿Cuántos por mi vida han llegado a Cristo Jesús? ¿Habrá alguien que cuando yo le hablé, cuando vio mi vida, dijo, yo quiero seguir ese camino que tú estás siguiendo? Y mucho cristiano puede estar paralítico. Y es posible, hermano, que Eneas antes de 8 años haya vivido disfrutando de la plenitud de Cristo, hablando de ese Cristo que él servía y seguía, entrando al templo para adorarlo en plenitud. Pero desde hace 8 años algo quebró a Eneas, algo le dejó postrado, mendigando en el suelo a nuestro querido Eneas. Y eso le impidió entrar en una relación correcta con Dios. Hermanos, ser paralítico es un drama y es muy doloroso para nuestra alma. Es un drama ver a un paralítico, alguien que no puede caminar, que no puede ayudarse a sí mismo. Si alguien tiene a alguien así en la casa, es difícil, es penoso. Pues dentro de la iglesia también es así. Alguien que está paralizado en su vida espiritual es alguien que uno ve con mucho potencial,
Es alguien que ve con mucha virtud y dones que Dios le ha dado, pero sin embargo, sin posibilidad de hacer lo que Dios pide que haga. ¿Qué es lo más grave de ser un paralítico? ¿Qué es lo más grave de estar ahí tullido en el piso? ¿Su propia parálisis será el problema? ¿Lo que le ha causado la parálisis será el problema? No, hermano. La parálisis espiritual, lo más grave es no reconocer que estoy paralítico. No reconocer que yo soy paralítico. No reconocer que mi condición está, de que estoy postrado, inhabilitado, que se me hace imposible hablar a otros de Cristo, que mi vida diaria no da gloria a Dios. No reconocer eso es lo más grave de un paralítico, que no se vea paralítico, que se ha acomodado tanto a su condición que él dice, pero si es normal. Si esto es normal, si todos lo hacen. Si así es. Eso es lo más grave en un paralítico. Se ha acomodado a su condición. Y lo otro, que hace responsable de su condición a todos. Todos son responsables de que yo soy paralítico. Jesús nos puede sanar y quiere sanarnos de esas parálisis que tenemos en nuestro corazón. ¿Pero qué requerimos en primer lugar? Que reconozcamos que yo soy paralítico. Que reconozca mi condición. Que sepa las áreas de mi vida donde necesito yo aprender a caminar, que hasta ahora se han paralizado. Hay cosas de mi pasado que puede haberme paralizado y hasta ahora hago responsable a esas personas o a esas situaciones. Son las culpables porque soy yo así como soy. Muchas veces nuestra parálisis espiritual son cosas pequeñas, no son cosas grandes, pequeñas desobediencias, pequeñas rebeldías. En el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice el autor Salomón, hablando de estas pequeñas cosas, dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Salomón está hablando en forma metafórica de lo que sucede en el campo. En Israel había mucho viñedo y se tenía que cuidar ese viñedo para que las zorras, que eran animales que comían esas frutas, no entren. Pero Salomón se da cuenta de algo, de que las zorras mayores, adultas, no destruían el viñedo, solamente comían la uva madura y se iban. Pero él se da cuenta que las zorras pequeñitas, los que son los pequeños zorritos, entraban por cualquier pedacito de rendija del terreno. Y como no alcanzaban a las frutas, ellos comenzaban a morder el tallo y destruían la planta. Pues eso es lo que está queriendo decirnos Dios esta mañana. Hay cosas tan pequeñas en nuestras vidas que pensamos que no causa nada, pero nos causa gran separación de esa comunión con Dios. Pensamos que no produce nada, pero son las que echan a perder nuestras viñas. Echan a perder esa hermosa relación que estoy construyendo con mi esposa y me sale una pequeña zorra de una malicia, de una mala interpretación y se rompió la relación. Estoy construyendo un buen servicio a mi Señor, pero me sale esa pequeña zorra que dice, pero ya no te esfuerces, te lo mereces, un gran descanso, y descuido mi relación y mi intimidad con Dios y servirle a Dios con todo lo que soy, todo lo que tengo. Esas pequeñas zorras impiden que mi vida sea edificada como Dios quiere que sea edificada. Y cuando no reconocemos esas pequeñas zorras, que en realidad son pecados,
Pequeñas rebeldías, ¿qué son? Pecados. Pequeñas desobediencias, ¿qué son? Cuando la mamá dice al hijo, ve a comprar el pan y no va, ¿es tremenda cosa? No, pero es un pecado. Esas pequeñas cosas marcan nuestras vidas. Estamos en una etapa donde, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Lectura de la palabra de Dios. Y esa pequeña zorra se levanta y dice, ¡ay! Es difícil y me obligan todavía. Y no lo haces. Ellas están matando tu viñedo. Por eso el fuego de Dios no está fuerte en tu vida. La paz de Dios, el consuelo de Dios no está fuerte. Porque estás diciendo, ¿para qué hago eso? Olvidándote que la palabra de Dios es vida y es útil para instruirnos, para edificarnos, para enseñarnos. Pequeñas zorras comienzan a dañar nuestro viñedo. Y cuando no reconocemos, nos va a ser difícil responder a la voz de Dios. Versículo 33 dice así, o 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. En este versículo podemos ver tres cosas. Lo primero que vemos es a Pedro. Pedro no se lleva la gloria. Pedro no va y dice, mira, veo aquí un cojito, avisen y que traigan más cojitos, por favor, porque vamos a hacer una noche de gloria, una noche de sanidad. Pedro no se lleva la gloria. Pedro no se publicita. No dice, llame un fotógrafo porque lo que va a pasar aquí va a ser poderoso. Pedro no hace nada de eso. Pedro lo que hace es darle gloria a Dios. Lleva toda la gloria a Jesucristo. Pedro solamente es un instrumento de Jesús. Y por eso cuando Pedro va donde Eneas le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Por eso que cuando uno va de visita y va a orar y va a estar con ese hermano, tiene que saber que solamente va a ser un instrumento de Dios. Y usted también cuando reciba visita, tiene que saber que el que le visita solamente es un instrumento. Dios tiene el poder. Amén. Para Él sea la gloria. Para Él sea la honra. Y no para ningún hombre. Pedro no cobra por ello, ni dice que es su poder. Él dice Jesucristo, el poder que te va a levantar es Jesucristo. Amén. Lo segundo que vemos en este versículo son dos órdenes. La primera es levántate y la segunda es haz tu cama. La primera orden. Pedro le dice levántate y enseguida se levantó. Eneas no puso excusa, no dijo, dame la mano, no puedo, no siento nada. Él se levantó, él obedeció, no se justificó. Y si tú eres, hermano, un creyente, has de saber lo siguiente, que aquello que te impide que te levantes, aquello que te impide que le dé la gloria a Dios con tu vida, no son nuestros problemas financieros, no son nuestros problemas familiares, no son nuestros problemas económicos, no son nuestros problemas con el cónyuge, con la novia, no son esos problemas lo que nos impide levantarnos. Lo que nos impide levantarnos es nuestro pecado. Lo que nos impide levantarnos es esas pequeñas cosas que hacemos y que no queremos soltar. Y normalmente el pecado que nos impide levantarnos de la condición de paralítico es el orgullo, es el egoísmo. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo contra alguien y lo tenemos por muchos años? Y a veces Dios envía a otra persona que tiene el mismo carácter y temperamento de esa persona que te ha lesionado y que te ha herido. Y cuando tú
ves que esa persona se parece al que te ha herido, al que te ha marcado, tu cuerpo reacciona y te alejas. Muchas veces te ha puesto una célula donde tu líder se parece a ese que te ha herido. Y por eso tú dices, que cámbiame, cámbiame. Sáqueme de aquí. Y normalmente la psicología lo que hace es así. Te dice, ¿qué te ha pasado? Esto me ha pasado. Mi papá era así, mi papá. Ay, ya. La psicología no te dice, necesitas cambiar. No. La psicología se va y dice, ¿saben qué? Trátenle bien. No le lastimen. Sean empáticos. Y no le cambian al cojo. En cambio, Dios es al revés. Dios dice, tú no te estás levantando no por los problemas, no por lo que te ha pasado, sino porque hay un orgullo en tu corazón que no te es posible perdonar al que tienes que perdonar. No te es posible dejar lo que tienes que dejar. Y hasta ahora vienes cargando años diciéndole, por culpa de él, lo que me hicieron. Por eso que es egoísmo y orgullo, porque todo es me han golpeado, me han hecho. Y como tanto te han hecho, tú eres incapaz de perdonar y de levantarte. En el plano físico esto se ve clarito. Por ejemplo, si a mí alguien me fractura el fémur, me da con algo fuerte y me fractura, y yo me caigo paralítico. Yo soy el cojo, no el que me ha fracturado. ¿Sí o no? Si alguien me fractura con alevosía, con malicia, con premeditación, por mucho que lo ha hecho, me fracturan. ¿Quién es el cojo? Yo, no él. ¿Quién tiene que buscar la sanidad? Yo, no los demás. Por eso a veces no somos levantados, porque siempre nosotros haciendo responsables de mi sanidad a los demás. Mi mamá es así, mi mamá es así. Mi papá es así, mi papá es así. Y en una de estas semanas pasadas que tenía una conversación con una señorita, no sé, en un momento entró y pum, me dice, mi mamá así conmigo. Y uno podría decirle, ay, no te ha tocado una mamá buena. Pero yo le dije, ¿tú eres cristiana? Sí. Y tú no sabes que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que si tu mamá no era así, tal vez no hubieses llegado a ser profesional como eres. Tal vez no hubieses logrado construir lo que has construido. Pero tú sigues quejándote de que por qué son así. Ojalá tuviésemos dos vidas para que tú veas qué hubiese pasado si tú hubieses tenido una mamá que te toleraba todo. Tal vez por tu carácter no lograbas nada. Pero Dios, que nos ama, nos ha dado lo mejor de lo mejor. Por eso, si algo esta mañana tendría que romperse en mi vida, en tu vida, saber que lo que Dios te dio fue lo mejor para ti. Un buen padre, una buena madre, Dios puso a tu lado. Y tú siempre renegando, y no te levantas y no puedes abrazarle y amarle como merecen esas personas. Un buen pastor que tuvimos aquí. De eso se trata, querida iglesia. Que podamos levantarnos, porque si alguien sentimos que nos ha afectado el cojo, somos nosotros. Y yo puedo decir, Señor, por eso muchas veces nos vamos a orar y en vez de orar, Señor, sáname, dame valor para perdonar. No, Señor, que no me hieran, haz desaparecer. O lo que vamos a orar es, cámbiale. Y no estamos orando por nuestras vidas.
para transformar nuestro corazón. Así que el problema de nuestra cojera no es problema del otro, es problema nuestro. Por eso, hermanos, no vale justificar como muchos nos justificamos. Mi mujer me hizo esto, mi esposo me obliga a esto, mi líder me hace esto, mi pastor es así. No vale justificarse. No me valoran, mis hijos me obligan, mi hipoteca me angustia, mi novio me ha dejado. Nada de eso es el culpable. ¿Sabe por qué Cristo fue a la cruz? No fue por tus problemas. Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. Si algo le llevó a Cristo a la cruz fue lo que yo hice, lo que había en mi corazón, no lo que había en el corazón del otro. Por eso que un paralítico espiritual siempre se va a ver como víctima. Siempre se va a hacer una víctima. Dile al que está a tu lado, no seas víctima. Y el resto, los culpables. Por ellos yo no soy como debería ser. Hermano, eso no ocurre solamente en nosotros. Ya en la Biblia hubo hombres donde mostraron ese corazón. Salmos 77 dice así. Acompáñeme a leer Salmo 77. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, andaba con insomnio. Estaba yo quebrantado, no hablaba, consideraba los días del principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá a hacernos más propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Hasta ahí este hombre, ¿qué está diciendo? Está mostrando queja, angustia, dolor, insomnio. ¿Y por qué? Porque todo lo que piensa es culpa de Dios. Dios me ha abandonado. Dios, estoy solo. ¿Hasta cuándo me va a castigar Dios? ¿Cuándo? Y hay gente así, hermano, quejándose por años. No solamente de hombres, sino de Dios, como este hombre. Hasta que este hombre dice en el versículo 10. Dije entonces, enfermedad mía es esto. Enfermedad mía es esto. Hasta que llegó el momento que este hombre dijo, no son culpables los demás, yo soy culpable. Por estar pensando siempre lo malo. Por estar siempre pensando siempre en el pasado, por estar pensando siempre en el fracaso. ¿Acaso no tengo un Dios que me ha levantado, que me ha bendecido y me ha hecho más que vencedor? Y he quedado aplastado. La única forma que tú y yo nos podamos levantar es cuando tú y yo podamos decir, esta es enfermedad mía. No tiene nada que ver mi marido, mi esposo, mi cónyuge. No, mi mente me lleva siempre a lo malo. Mi mente me lleva siempre al dolor, a la amargura. Como una pareja me decía, pastor, cuando hablamos por teléfono, hablamos muy bien, pero cuando nos encontramos en la casa, estamos como espada. Yo digo, ¿qué pasó? Por amargura en el corazón. Porque la amargura te hace amar lo que no ves si estás lejos. Pero cuando estás cerquita, la amargura te hace ver, mira, amargura en el corazón. Enfermedad mía, dice, por tanto traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas. Amén. Amén. De eso se trata.
Deja de sentirte la víctima de que todos te han lastimado, de que lo peor te ha tocado a ti. Es lo mejor, pero no lo has entendido. Y muchas veces, por no haberlo entendido, nosotros mismos lo hemos empeorado. En el Salmo 73, otro hombre vuelve a repetir lo mismo. Dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque ellos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son atotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dice en versículo 11: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. ¿Qué le había pasado a este hombre para ponerse triste? Para ponerse envidioso. ¿Qué le había pasado? Se puso a envidiar. Así que él no disfrutaba la vida, no porque no tenía vida. No disfrutaba porque su ojo le llevó a la envidia. Y estaba siendo todo destruido. ¿Y cuántas veces también nos paraliza eso a nosotros? Tú estás disfrutando de una relación con Dios, tú estás disfrutando de una vida con Dios, pero hay algo que dice: ay, pero yo no tengo esto, así que voy a dejar de tener esta comunión con Dios porque necesito tener esto. Y ahí es donde Jeremías dice: han abandonado a Dios y cavan cisternas rotas que no soportan el agua. Esta es la condición. Dejemos de ser víctimas. La segunda orden dice así: haz tu cama. Para que la primera orden pueda ser eficaz y se mantenga en el tiempo, tú y yo debemos hacer la cama. No sé si usted ha visto, pero en la casa, y sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes, es una lucha titánica que tenemos todos los días. Cuando, ¿qué decimos? Tiende la cama, ordena tu cuarto. Uy, todos los días. Y ellos con una respuesta a veces que parece razonable y verdadera, te dicen: pero papá, ¿para qué le voy a atender si más tardecito me voy a echar? Papá, ¿para qué voy a ordenar mi ropa si más tardecito me voy a colocar? Me voy a poner. Y parece honesta esa respuesta, ¿sí o no? Pero detrás de eso hay una verdad. Hay pereza y hay rebeldía a la orden. Pues por eso Dios le dice a este hombre: haz tu cama. Bota todo en el cual te has sostenido. Bota todo del cual te has agarrado para sentirte víctima. Para sentirte que por eso estoy cojo, por eso no puedo andar, nunca han confiado en mí, nunca. Bota todo eso. Haz tu cama significa eso. Ya no vas a usar eso, ya no lo vuelvas a usar. Cuando alguien guarda y deja todavía su cama extendida, ¿qué está diciendo? Lo voy a volver a usar. Por eso que muchos perdonan. Mi amor, perdóname. Está bien, te perdono. Pero en el corazón, ¿qué decimos? Pero estoy viendo si has cambiado. Porque si no has cambiado, voy a sacar mi cama. Pero aquel que dice: amor, te perdono todo lo que has hecho, dejamos en cero. Ese hombre, esa mujer ya no tiene cama. Y cuando vienen y surgen ciertas diferencias una vez más, dice: amor, pero ¿por qué has hecho esto? Pero ya no vienen esas emociones dañinas y peligrosas. De eso es lo que nos está hablando. Hacer la cama entonces significa: no vuelvas a usar lo que antes usabas para sentirte o para hacerte la víctima. Cuando tú haces eso, te estás demostrando a ti primeramente
que ya no necesitas esa cama y que eres libre para caminar. Amén. Que ya puedes decir, no importa, puedo caminar. Pero tu mamá era así. Pero me ha sido una bendición el que mi mamá sea así. Por eso tengo este carácter. Pero tu líder es así. Y qué bien. Yo siempre les he contado que cuando yo entré a la residencia, uno de mis médicos supervisores era un médico bravazo. Y yo cuánto alegro y bendigo a Dios de que me ha tocado ese bravazo. Porque ese bravazo me tenía así. Pancho, esta, Pancho. Y yo dije, ¿qué más quiere? Decía yo. Pero qué bien que estaba ahí. Porque terminé siendo bueno. Que si él no estaba, no terminaba así. ¿Se da cuenta?